Y bueno, les voy a hablar sobre nuestro proyecto, que es el Hotel Inteligente para Abejas Nativas, pero para poder hablarles del Hotel Inteligente para Abejas Nativas, tengo que hablarles de las abejas. Entonces, ¿qué es lo que pensamos cuando pensamos en abejas? Si le pregunto a ustedes, seguramente la mayoría de ustedes va a pensar en la abeja de la miel. La abeja de la miel es la abeja amarilla o naranja con franjas negras que hace miel, que vive en una colmena, que tiene una reina, tiene obreras y que es amada y cultivada y cuidada por los apicultores. Lo que la mayoría de la gente no sabe y no conoce es que esta abeja es originaria solamente de Europa, África y Asia. Esta abeja fue traída por los invasores europeos a Estados Unidos en 1622 y su cultivo se extendió rápidamente por todo el continente americano. Pero como ya existían, al igual que ya existían humanos nativos en América, ya existían abejas nativas en América también. En el mundo existen alrededor, bueno, más bien más de 20,000 especies diferentes de abejas, no número de abejas, sino especies de abejas. La abeja de la miel es solamente una especie dentro de este mundo de más de 20,000 especies. El 95% de todas estas abejas son solitarias. ¿Qué significa que sean solitarias? Que no viven en colmenas, no forman colmenas, no hacen miel. La miel la hacen las abejas del néctar para conservarlo y poder mantener a una colmena durante mucho tiempo. Una abeja solitaria no tiene una gran cantidad de cría, entonces no tiene la necesidad de hacer miel. Consume el néctar directamente como es de las flores. Lo que hacen estas abejas es que una sola hembra es reina y obrera, lo que significa que ella misma construye su nido, lo aprovisiona con polen y néctar, se aparea, pone huevos y tiene alrededor de, no sé, pueden ser 6 a 20 crías. Estas crías, cuando emergen como adultas al mundo, su madre ya murió. Entonces no existe un traslape de generaciones, por lo que no puede haber una colmena. Este es un póster de la gran variedad de abejas que puede haber. Estas son abejas solamente de Norteamérica. Como les dije, las abejas vienen en más de 20,000 formas, tamaños, colores. Por ejemplo, esta abeja que está aquí es la abeja carpintera. Existen los abejorros, que también son grandes. La abeja carpintera puede llegar a medir hasta 3 centímetros. Existen abejas súper pequeñitas, como las abejas del sudor. No sé si alguna vez cuando han ido a la selva y de repente sienten que se les pega como un insecto. Muchas veces estas abejitas vienen a chupar los minerales de nuestro sudor. Existen abejas cavadoras que viven en la tierra. Existen abejas sin aguijón que no pueden picar, pero que producen miel y viven en colmenas. Existen abejas que se alimentan de aceites. Existe un sinfín de variedades de abejas. Estas abejas son nativas de diferentes regiones del planeta y obviamente, como les mencioné, América tiene abejas nativas. Ahora, ¿qué pasa con estas abejas nativas? Bueno, como tú mencionaste ya, la polinización es súper importante. Las abejas nativas de cada región coevolucionaron con las plantas nativas de cada región, evidentemente, ¿no? Entonces, dependen unas de las otras. Si no hay plantas, no hay abejas, y si no hay abejas, no hay plantas, ¿no? Estas plantas mantienen los diferentes ecosistemas terrestres que existen en todo el mundo, bueno, la mayoría de los ecosistemas terrestres en todo el mundo, y de ellos dependemos nosotros. Depende no solamente nuestra alimentación, sino también, por ejemplo, las abejas polinizan árboles de donde obtenemos madera para la construcción, polinizan el algodón de donde obtenemos nuestra vestimenta, polinizan el café, o sea, no pudiéramos ni siquiera tomarnos una taza de café si no existieran estas abejas, y polinizan las plantas que le damos de comer a nuestro ganado.
Entonces, si no tuviéramos abejas, no tendríamos ni siquiera proteína animal de la cual alimentarnos. Son sumamente importantes y ya les hice la diferencia entre abeja de la miel y abejas nativas. Las abejas nativas tienen diferentes maneras de polinizar que las abejas de la miel no tienen, como es la polinización por zumbido, que tienen los abejorros y que tienen otro tipo de abejas nativas y de las cuales, del cual muchas plantas como los tomates, los chiles, dependen totalmente para su polinización. De hecho, dicen que una de estas abejas hace el trabajo de polinización de 60 abejas de las abejas de la miel. O sea, esa es más o menos cómo cuentan qué tan efectivas son polinizando. ¿Cuál es la problemática? Hace algunos años hubo un boom sobre las abejas de la miel porque empezaron a desaparecer. Se llamó el colapso de las colmenas. No sé si recuerdan. Cuando sucedió esto fue a principios de los años 2000, como 2004, 2006. Todos los medios comenzaron a enfocarse en las abejas de la miel. De hecho, incluso ahora fueron denominados como el animal más importante del planeta. El problema con las abejas nativas es que la gente no las conoce. No podemos conservar ni cuidar algo que no conocemos. Sufren las mismas problemáticas que tienen las abejas nativas, las abejas de la miel, enfermedades, la urbanización, la pérdida de sus ecosistemas, los monocultivos, los agroquímicos y sobre todo el desconocimiento. Existen investigadores dedicados a este tipo de abejas, los cuales están luchando por generar conocimientos, pero al mismo tiempo hay un vacío de información con respecto a este tipo de abejas, el cual lo que hace se me fue la palabra, pero es algo que impide el progreso en la investigación de las abejas nativas. Una pregunta es, ¿cómo les afecta la crisis climática? Sabemos que existe una crisis climática en nuestro planeta, ¿no? Existen ya investigadores haciendo investigación sobre este tema, pero tienen limitaciones y estas limitaciones se basan principalmente en herramientas. Hay una herramienta que ellos utilizan mucho que se llama Hotel para Abejas. Un hotel para abejas básicamente es una estructura que imita los sitios de anidación preferidos de las abejas nativas. Estos hoteles para abejas se han utilizado desde el siglo pasado. De hecho, vienen de los hoteles para insectos que comenzaron en el siglo pasado en Inglaterra y su principal función es la observación y la investigación. Las limitaciones que tienen es que pueden llegar a ser un foco de enfermedades para las abejas si no se mantienen limpios. Tienen un difícil mantenimiento. No se puede ver el interior muchas veces en ellos. Son difíciles de monitorear porque tienes que estar todo el tiempo al tanto del hotel para abejas para saber quién entra, quién sale, si hay depredadores y si las abejas emergen. Y realmente se generan pocos datos a partir de estos. ¿Cuál es nuestra solución? Pues un hotel inteligente para abejas nativas, ya que tenemos todo inteligente, teléfonos, incluso los calentadores de las casas, las cafeteras, ahora todo es inteligente, ¿no? Entonces, a partir de un bloque de madera, de algo súper sencillo, creamos este hotel. ¿Qué es lo que lo hace inteligente? Bueno, tiene una tarjeta electrónica que está conectada a una Raspberry, a un Arduino. Seguramente los que saben de electrónica saben qué es esto. Tiene sensores. Estos sensores básicamente lo que tienen la función de una pequeña estación meteorológica. Entonces, miden humedad, temperatura, presión atmosférica, miden partículas suspendidas, miden rayos ultravioleta y aparte tienen un sensor de movimiento que activa una cámara. Cada que entra o sale una abeja, también podemos saber si entra una avispa, si entra algún depredador o si entra cualquier otro tipo de visitante al hotel y podemos saber en qué momento emergen las abejas, la cría de estas abejas.
Todos estos datos van a una página web que es de datos abiertos. Otra modificación que tiene este hotel para abejas es que es totalmente desensamblable, lo que facilita su mantenimiento y su limpieza, por lo que no se convierte en un foco de enfermedades y de infección para las abejas ni de parásitos. Aparte de que puedes ver el interior. Y al poder ver el interior, es otro mundo. O sea, puedes ver en qué momento la abeja entra y qué hace dentro de su nido. Aquí hay una foto de cómo se ve el interior y lo que estamos viendo aquí, esta es una celda, otra celda y esta es otra. Y esta, bueno, aquí podemos ver una manchita ahí, pero realmente es una abeja. Y esta abeja ha construido 3 celdas, tiene polen y néctar en cada una de ellas. Entonces podemos documentar en qué momento terminó una celda, en qué momento esa celda se convirtió en una pupa, en qué momento emergió. Es un montón de información que realmente es súper valiosa y que no se puede obtener de cualquier tipo de hotel en el que no puedas ver el interior. Lo que estamos creando nosotros es una red de hoteles. Tenemos hoteles en El Salvador, en Costa Rica, Ecuador, México, Canadá y España. Todos estos hoteles, como les mencioné, están conectados a una página web en donde están subiendo en tiempo real todos los datos que también ya les mencioné. Y estos datos son abiertos. ¿Qué significa que sean abiertos? Tú puedes entrar a la página, puedes descargar los datos de cualquier hotel para abejas, puedes compararlos, puedes hacer tu propia investigación. Lo que queremos fomentar es la ciencia ciudadana. O sea, que cada quien, a pesar de no tener un doctorado en abejas o no tener un doctorado en taxonomía o biología, tú mismo puedas generar tus propios conocimientos sobre las abejas nativas, porque lo que queremos es que la gente las conozca. También estamos creando una aplicación para smartphones en donde tú puedes acceder a tu hotel desde donde estés y mantenerlo monitoreado. También ofrecemos asesorías, pueden ser en línea, pueden ser presenciales en los países en donde nos encontramos. De hecho, se me olvidó mencionarles, pero nosotros somos 10 personas y estas 10 personas somos de diferentes países. Bueno, yo vivo en Canadá, pero soy de México, tenemos gente en México, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, España. Y también tenemos investigadores que ya están trabajando con nosotros en los mismos países que les mencioné. En nuestra página tenemos manuales en línea y estos manuales en línea, uno de ellos es para la construcción del hotel para abejas. Te explica desde qué tipo de bloque de madera comprar hasta dónde conseguir las partes que forman la parte electrónica, la parte inteligente, cómo ensamblarlo todo, cómo conectarlo a internet y cómo comenzar a utilizar tu hotel inteligente y comparar datos con cualquier parte con cualquier hotel en cualquier otra parte de Latinoamérica. Tenemos también un manual de mantenimiento y de biología, que es básicamente cómo mantener el hotel limpio y libre de enfermedades para que tengas abejas sanas saliendo de este hotel. De hecho, hay una persona que trabaja con hoteles para abejas en Inglaterra y una frase que él dice es, un hotel para abejas exitoso no es el cual más se llene, o sea, el cual más tenga habitantes, sino del cual salgan más abejas sanas. Y eso es súper, súper correcto. O sea, tenemos que asegurarnos de que nuestros hoteles no sean focos de infección. Y nuestro último manual es un manual de educación. Tenemos actividades desde preescolar hasta universidad, en donde, por ejemplo, si tú eres un profesor de estadística, no sé, puede ser preparatoria, y quieres que tus alumnos utilicen datos reales para una clase o para un tema, ellos pueden acceder a esa información y hacerlo. Y tenemos ya las actividades, muchas actividades ya preparadas en este manual. Como ya les mencioné, lo que queremos es que la gente cree conocimiento
llenar ese vacío de información que existe, brindar a los investigadores una herramienta eficaz para la generación de estos datos, porque no podemos proteger y no podemos cuidar algo que no conocemos. Por eso necesitamos conocer para conservar. Es todo. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Patricia. Qué lindo, wow, increíble, la verdad. Este proyecto me ha inspirado muchísimo. Es un proyecto que lo he visto crecer desde las últimas semanas y meses ya. Y lo que a mí me fascina tanto es también esto que hay tantas diferentes especies y tipos de abejas nativas, que la mayoría de las personas piensan, ah, ok, esa es la abeja de la miel, pero al final no es así, ¿verdad? Con tu experiencia como veterinaria de abejas, que es realmente algo muy especial, muy, muy lindo, muy específico también. ¿Cuáles fueron como las situaciones, los momentos más inspiradores para vos y qué crees que, que se puede lograr para proteger a las abejas con este proyecto? Los momentos más inspiradores, yo creo que cuando comencé a trabajar bueno, en la universidad nos enseñaron sobre la abeja de la miel, obviamente, ¿no? O sea, clínica, diagnóstico, todo sobre la abeja de la miel. Y de repente sales diciendo, amo las abejas y te das cuenta de que existe otro mundo lleno de otro tipo de abejas, ¿no? Cuando comencé a trabajar con los hoteles para abejas, creo que la parte que más me motiva es cuando llegan a los hoteles. O sea, no tienes idea de la emoción que sientes cuando llegan. He trabajado con niños. Los hoteles son súper seguros porque las abejas solitarias, como no tienen una gran cantidad de cría y de recursos que proteger, son súper dóciles. Entonces, he trabajado con niños de kinder, he trabajado con niños de primaria y ver sus caras cada que llegan las abejas, cada que emergen, es súper inspirador. Yo creo que lo que tenemos que hacer para conservarlas es conocerlas, tal cual. Es poder generar conocimientos. Existen conocimientos, por ejemplo, taxonómicos. Todas estas veintitantas mil especies de abejas que existen en el mundo están identificadas taxonómicamente, pero no es lo mismo simplemente decir, sé qué especie es, a decir, sé cuántas crías tiene generalmente, sé qué flores visita, sé cuál es su periodo de incubación. O sea, es un montón de datos, es un mundo de datos que nos hace falta obtener, ¿no? Y es la manera en la que realmente podemos llegar a conservarlas. Sí, esa es una respuesta súper linda, ¿verdad? Entender antes de practicar, entender antes de asumir algunas cosas. Eso es algo que he visto que es más y más importante en cualquier aspecto de los problemas que hoy en día vemos. Algo que me gusta mucho también de este proyecto es que no solamente se enfoca a la biodiversidad y la protección de la flora y la fauna, sino también casi como que tiene datos que se enfocan también al cambio climático general. Em, Dentro del proyecto ustedes miden diferentes datos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos datos y cómo eso puede ser un índice en las ciudades para generar un mejoramiento para el cambio climático? Bueno, como mencioné, los datos que se miden es la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, se miden partículas suspendidas, se mide luz ultravioleta. Entonces, por ejemplo, no van a ser los mismos datos que tenemos en Canadá, evidentemente, a los datos que hay en Costa Rica, no son los mismos datos que hay en una ciudad con respecto a partículas suspendidas, por ejemplo, o a qué tanta luz recibe el hotel que en el campo, ¿no? Entonces, lo que queremos es poder comparar y poder generar esa base de datos para de aquí a 20 años decir, ¿sabes qué? Sí está disminuyendo la población de abejas porque en este momento nos dimos cuenta de que la temperatura las estaba afectando de tal manera y en este momento ya hay menos o hay más, ¿ok? Lo que queremos es poder conservar, poder comparar momentos
que es la información que nos hace falta actualmente.